Bienvenidos al tema 2, análisis de los contaminantes. Dentro del tema 2 está el subtema 2.1 que se refiere a hidrocarburos alifáticos, alicíclicos, aromáticos, entre otros. Pero empecemos por definir ¿qué es un hidrocarburo? La definición más sencilla de hidrocarburo es todo aquel compuesto químico el cual principalmente se va a componer de dos elementos químicos, los cuales son carbono e hidrógeno. Debido a la valencia del carbón, tiene varias posibilidades de combinación, ya que puede combinarse inclusive con 4 elementos a la vez. En la imagen que vemos tenemos al carbón combinado con hidrógeno, el cual está aceptando 4 hidrógenos a la vez. Ya que tiene tantas y tantas posibilidades de combinación, nosotros podemos dividir las combinaciones en alifáticos y cíclicos. Dentro de los primeros se encuentran los alcanos, los cicloalcanos, los alquenos y los alquinos. Y por otro lado, dentro de los cíclicos tenemos los compuestos aromáticos como son el benceno y sus derivados. Además de la clasificación de alifáticos y cíclicos, también podemos encontrar compuestos saturados y no saturados. ¿Cómo poder diferenciarlos? Muy simple. Si yo veo una molécula de algún compuesto, solo tengo que fijarme si tiene un enlace simple. De ser así, estamos hablando de un compuesto saturado. En dicho caso, dentro de los hidrocarburos más usados en la industria, los alcanos pertenecen a este tipo. Los compuestos no saturados los vamos a identificar fácilmente por el enlace. Ya dijimos que si tengo un enlace simple, va a ser un compuesto saturado. Al contrario, si yo tengo un doble enlace o triple enlace, estamos hablando de compuestos no saturados. Es importante mencionar que debido a este doble y triple enlace es más complicado de degradar, ya que tienen más fuerza. Después de esta explicación, nos queda una clasificación como la que podemos ver en la tabla. Entonces, primeramente, recuerden, vamos a tener la clasificación de los alifáticos o también se les conoce como acíclicos y aparte tenemos los cíclicos. Dentro de cada uno vamos a tener los compuestos saturados y no saturados. Recuerden, la única diferencia es el enlace. Como ejemplo de un alifático saturado están los alcanos. Como un ejemplo de los alifáticos no saturados son los alquenos. Son los que son compuestos lineales pero que tienen un doble enlace. Luego, como un ejemplo de un alifático no saturado de triple enlace están los alquinos. Luego después están los compuestos cíclicos. Estos son muy fáciles de identificar porque normalmente cuando los escriben se va a ver un anillo. El más conocido es el benceno. Dentro de los cíclicos saturados están los naftenos y dentro de los cíclicos no saturados están todos los aromáticos. Los alcanos entonces son los hidrocarburos en donde yo voy a tener enlaces simples y que además van a tener una geometría lineal al momento de que yo escriba la fórmula. Como prefijos para poder identificarlos, tenemos los que se ven en la siguiente tabla. Si yo solamente tengo un solo carbono, este alcano va a recibir el nombre de metano. Si son 2, etano, 3, propano, 4, butano, 5, pentano. A partir del 6 ya se usan los prefijos más comunes. De tal manera que si yo hablo, por ejemplo, de un alcano que tiene 8 carbonos, se va a llamar octano. ¿Por qué son tan importantes los alcanos? Porque los alcanos son los que componen el principal combustible en la vida del ser humano, la cual es
la gasolina. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener esto? Los alcanos se obtienen principalmente en la industria a partir del gas natural y de la destilación fraccionada del petróleo. En estos procesos se separan los diferentes alcanos presentes en el petróleo y se mantienen las estructuras químicas de los compuestos. Otra forma de obtención es mediante el cracking, solamente que este proceso es altamente contaminante y muy destructivo, además de que puede dañar la superficie del suelo. Luego entonces, el detalle está en que nosotros no solo necesitamos cierta cantidad de carbonos para que funcione la gasolina. Vamos a explicar más adelante de qué se trata esto. Pero primero vamos a ver un poco cómo es esto de la destilación fraccionada. El principio fundamental de la destilación fraccionada es la altura. Nosotros tenemos que saber muy bien la composición del crudo que se obtiene para poder determinar cuál es la altura que más nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque depende la altura, la temperatura y depende el tiempo que esté la mezcla a esa temperatura es la cantidad que yo voy a obtener del diferente alcano que necesito. Entonces, de acuerdo a la figura, primero vamos a tener el crudo en la parte de abajo, luego va a entrar a un calentador o a un horno, el cual lo que va a hacer es que va a tener una temperatura tan alta que va a evaporar todo el crudo, para después entrar a un destilador. Depende de la altura es lo que yo voy a obtener. Entonces, por ejemplo, en la parte inferior que está muy cercana a la temperatura del calentador, si podemos ver está a más de 370 grados centígrados, lo que yo obtendría son aceites muy pesados como son el asfalto y alquitranes. La segunda parte está entre 300 y 370 grados centígrados, donde yo lo que puedo obtener son lubricantes y parafinas. La siguiente etapa es a 250 y 350 grados centígrados, donde lo que yo estaría obteniendo es combustible diésel. Y por consiguiente, en la siguiente etapa, de 200 a 300 grados, nosotros lo que conseguimos son querosenos y naftas. La parte más interesante, porque es el mayor combustible que nosotros usamos en la vida cotidiana, se lleva a cabo de 40 a 200 grados centígrados, donde lo que obtenemos es las bencinas y las gasolinas, y a menos de 40 grados centígrados, básicamente a la temperatura ambiental, es cuando nosotros podemos obtener gases, como son los que usamos en la cocina. Pero ¿qué es el principal factor por el cual a nosotros nos interesan tanto estos alcanos? Es debido a que cuando yo lo expongo a una reacción de combustión o bien a una reacción oxidativa, va a generar gran energía, va a liberarla. Es una reacción de tipo exotérmica. El único detalle es que necesita una elevada energía de activación. ¿A qué nos referimos con esto? Necesitamos una chispa que tenga una alta temperatura. También necesitamos estar conscientes de que una mayor eficiencia se obtiene en una combustión completa, pero por lo general es muy complicado obtenerla. Casi siempre se obtiene una combustión incompleta. Acá se refiere con una combustión incompleta, que es por partes. Primero va a reaccionar una primera parte y posteriormente la segunda. Los primeros 4 alcanos se encuentran en estado gaseoso y por lo general los utilizamos en el hogar, siendo que el propano se usa en las estufas y el butano en los encendedores. A partir del quinto carbono van difiriendo los tipos de aplicaciones. Por ejemplo,
Del pentano al octano, es decir, del carbono 5 al 8, se utilizan como combustibles en los motores de combustión interna. Luego, del nonano al hexadecano, forman parte del diésel. Tenemos que diferenciar el diésel. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de los automóviles que usan gasolinas a los que usan diésel? Es el tamaño. ¿Por qué? Por la pureza. ¿Ok? Luego, de los heptadecano hasta los tricontano, forman parte de los aceites lubricantes de los motores, de las ceras y de las parafinas. Como ya lo habíamos mencionado, los alcanos con las cadenas más largas son más pesados. Es por eso que se usan como productos donde tienen que tener una alta viscosidad, son prácticamente sólidos. Por lo tanto, se usan en productos como son impermeabilizantes, asfaltos o también son parte de la obtención de polímeros. Después de esta explicación, podemos entonces definir que la gasolina es un producto químico que principalmente se va a componer de carbón e hidrógeno, formando cadenas que son básicamente lineales y que además son de compuestos saturados. Ya que vimos las bases de los hidrocarburos, vamos a ver algunas derivaciones. En este caso, empecemos con lo que son los hidrocarburos clorados. La única diferencia va a ser que en alguna de las posiciones de los hidrógenos va a entrar un cloro. ¿Cuál es el peligro en este sentido? Si yo meto a estas estructuras el cloro, tiene efectos dañinos. Dependiendo la cantidad de cloro y dependiendo dónde se encuentre dentro de una molécula, es mayor impacto en el daño. Uno de los compuestos más conocidos de los hidrocarburos clorados que han hecho daño en la historia de la humanidad es el DDT. El DDT hace muchísimo se usaba como insecticida, pero se había determinado que era tan seguro que se podía aplicar directamente en los seres humanos, como se ve en la imagen abajo. Sin embargo, tiene efectos demasiado dañinos en la salud y en el medio ambiente. ¿Por qué? Tiene la característica que por sus enlaces, por su composición y su estructura, son compuestos que fácilmente son solubles en el tejido graso. Entonces, una vez que se absorbe por el cuerpo, el torrente sanguíneo lo distribuye y se va a acumular y a permanecer en todo lo que sea tejido graso. También se pueden absorber por los pulmones y por vía cutánea. Los pesticidas no son otra cosa que hidrocarburos que vienen del proceso que ya habíamos dicho, la destilación del petróleo, y los cuales van a tener ciertas cadenas tóxicas que por lo general se le va a agregar cloro para tener hidrocarburos clorados y que tengan la característica de que sean lipofílicos, es decir, que tengan afinidad por los lípidos. Los olores fuertes que tienen los pesticidas no se deben al activo en sí, sino al disolvente. Algunos de los disolventes más utilizados son alcoholes, glicoles, éteres y diferentes solventes clorinados. Esto hace que sea más fácil de absorber vía cutánea este tipo de pesticidas. Es por eso que son más efectivos. Los herbicidas son una clasificación de los plaguicidas. Son importantes debido a que ciertas plantas son competitivas y son más consumidoras de elementos químicos como son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, además de que tienen una estructura la cual evita que la luz llegue, por ejemplo, al cultivo que yo pueda estar
teniendo en determinado terreno. Es por eso que se usan los herbicidas. Hay herbicidas que son muy contundentes en cuanto únicamente a atacar una parte de la planta. Los herbicidas, de acuerdo a su forma de interactuar, se pueden clasificar como herbicidas de contacto, desfoliadores, erradicantes, sistemáticos y selectivos. Un herbicida de contacto destruye solo la parte con la cual va a tener contacto, no destruye el resto de la planta. Los herbicidas sistemáticos son absorbidos por las raíces y transportados por la planta hasta los tejidos. Los herbicidas selectivos matan y atenúan las malas hierbas durante la germinación. Un desfoliador únicamente lo que va a hacer es que todas las hojas se caigan prematuramente y esto imposibilita a la planta de hacer fotosíntesis. Existen herbicidas que inhiben diferentes reacciones dentro de la planta. Pueden inhibir la respiración, la germinación e inclusive el crecimiento. Dentro de los herbicidas más comunes que regulan el crecimiento, es decir, que van a afectar, pero únicamente a ciertas especies, están los fenoxiácidos. Estos se caracterizan por tener un ciclo, como el benceno que podemos ver en las figuras, y, por ejemplo, en el caso de estos dos ejemplos que estoy mostrando, podemos ver que tienen un DL50 distinto. ¿Qué es el DL50? Es la dosis letal con la cual yo puedo matar al 50% de una población en un laboratorio. Fue una prueba que se hace en laboratorio y con esta dosis en partes por billón es que se murió el 50% de la población prueba. Entonces, ¿cuál es la diferencia en estos dos que básicamente tienen la misma fórmula? La diferencia es que a pesar de que el primero es un compuesto más clorado porque tengo dos cloros, en el segundo compuesto yo tengo un radical metilo. Por este simple hecho es que es un cambio tan radical en su DL50. Dentro de los herbicidas que alguna vez también fueron muy comunes están los nitrofenoles. El problema de estos herbicidas es que tienen alta compatibilidad no solo con plantas, sino también con animales, incluidos el ser humano. Entonces, el problema es en daño celular. Estamos hablando de que vamos a presentar daño genético en las células y es por eso que se ha dejado de utilizar. Sin embargo, en el ejemplo que vemos, por ejemplo, la primera molécula tiene un DL50 muy pequeñito en comparación a las muestras anteriores. Los siguientes ejemplos de herbicidas son los heterocíclicos nitrogenados. Estos son aún más tóxicos debido a que son compuestos aromáticos no saturados y que además tienen el nitrógeno embebido en el anillo. Es por esto que son tan dañinos, porque van a tener una mayor afinidad a nivel celular y también de forma lípida. Si vemos, tienen DL50 arriba de 1000 partes por millón o bien de 1000 miligramos por kilogramo. Los siguientes herbicidas son los aril metilureas. Estos no son, digamos, tan comunes porque aunque algunos de ellos no son tóxicos para los mamíferos, el problema radica en que son aromáticos no saturados que tienen en su composición radicales con nitrógeno, pero que además tienen elementos químicos como es el bromo. En el ejemplo en la figura tenemos el metobromurón, el cual tiene un DL50 de 2600. Es un nivel muy alto
a pesar de que supuestamente no tiene ninguna toxicidad para un mamífero. Las sales cuaternarias de heterocíclicos se utilizan principalmente antes de una siembra, ya que la eficiencia que tienen es que van a destruir el follaje. Una vez que hacen esto, yo voy a remover todo lo que haya quedado muerto para poder hacer mi siembra. Aquí la característica principal, de nuevo vamos a tener compuestos aromáticos, que ya es lo que estamos viendo muy común. Entonces, son compuestos aromáticos no saturados, de nuevo tenemos dobles enlaces. Y otra característica que va a tener es que yo voy a tener embebido dentro de la parte cíclica nitrógenos, pero estos nitrógenos, alguno de ellos va a tener carga, es decir, que van a estar ionizados, preparados para funcionar donde se lleguen a suministrar. Por lo tanto, son herbicidas de contacto. Los ácidos y ésteres halogenados, su característica es que son compuestos saturados, que son hidrocarburos como los que veíamos en un principio, lineales, nada más que van a tener compuestos con algún otro elemento químico, el cual es el que le da el efecto más dañino. En este caso estamos poniendo un cloro. También vamos a tener los nitrilos. Los nitrilos son compuestos aromáticos por lo general, pero se van a distinguir en el uso de herbicidas porque van a tener un radical cianuro. El radical cianuro lo identifico porque tiene las siglas de los elementos químicos CN. Como te habrás dado cuenta, uno de los elementos químicos que también es muy característico encontrar en este tipo de hidrocarburos, que por lo general, si se usan en abuso, son contaminantes, es el nitrógeno. Cuando yo tengo compuestos de hidrocarburos con nitrógeno, vamos a llamarles nitroderivados. Los más contaminantes van a ser aquellos que sean nitroaromáticos, es decir, que estén dentro de un ciclo. También podemos encontrarlo de forma iónica, como es el ejemplo que está en la figura. El problema de los nitroaromáticos también se deriva de que la mayoría de ellos, que son en sus formas moleculares contaminantes, vienen de los procesos antropogénicos. El otro problema que tiene es que debido a su alta estabilidad, estos compuestos son muy persistentes en el medio ambiente, por lo que pueden durar inalteradamente durante siglos en el mismo. Debemos recordar que sí, lo que los hace tan dañinos es el tipo de enlaces y la estructura que forma con las moléculas complejas, ya que el nitrógeno en sí es parte de la naturaleza. Los nitroaromáticos no son tóxicos como tal, sino son sus productos de biotransformación. El nitrógeno como tal tiene una gran importancia en la vida, ya que de hecho está el ciclo geoquímico del nitrógeno, como lo vemos en la figura. La única diferencia es que si nosotros vemos a detalle la figura, vemos que los compuestos de nitrógeno que manejan son muy simples y por lo general únicamente son de un solo enlace y con un solo elemento. No es con compuestos de hidrocarburos o aromáticos. En sí podemos ver que son parte del ciclo y que van a tener interacciones con la microfauna y también con las plantas.